Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. En este análisis vamos a sumergirnos en la fascinante conexión entre la fibromialgia y la inflamación. Iniciaremos con el contexto clínico actual para después desglosar la evidencia científica que sustenta esta relación. Luego, visualizaremos los mecanismos clave y desarrollaremos el modelo fisiopatológico completo. Y para cerrar, lo más importante, las conclusiones y su aplicación directa en nuestra práctica neurológica. Hablemos de la fibromialgia. Por décadas la hemos abordado como un desafío clínico complejo, un verdadero enigma definido por esa tríada de dolor generalizado, fatiga y disfunción cognitiva. Pero, ¿y si la historia fuera más profunda? La ciencia actual nos está permitiendo, por fin, mirar bajo la superficie de los síntomas. Y bueno, su impacto no es menor. Con una prevalencia global que puede llegar hasta el 6.6%, principalmente en mujeres, sigue siendo un reto diagnóstico. Como sabemos, la falta de biomarcadores definitivos nos ha obligado a depender de criterios clínicos, pero el panorama está comenzando a cambiar. Esto nos lleva a la pregunta que impulsa todo este análisis. Claro, la sensibilización central ha sido la piedra angular para entender la fibromialgia. Pero, ¿es realmente toda la historia? La evidencia más reciente sugiere con mucha fuerza que el verdadero motor biológico, la causa raíz, son procesos inflamatorios activos tanto a nivel periférico como central. Muy bien, pues entremos de lleno al análisis de la evidencia. Es hora de ponernos el traje de detective molecular y rastrear las huellas que conectan de forma inequívoca a la inflamación con las manifestaciones clínicas que vemos todos los días en la consulta. Para descubrir esta huella inflamatoria, se ha desplegado un verdadero arsenal tecnológico. Estamos hablando de proteómica y secuenciación de ARN que nos revelan las firmas genéticas de la inflamación, hasta neuroimagen funcional con PET que literalmente nos deja ver la activación de las células gliales en el cerebro. Así que como ven, la evidencia es sólida, es diversa y es contundente. Y esta tabla, bueno, aquí es donde la evidencia se vuelve tangible. Fíjense, a nivel periférico, en plasma y suero, encontramos marcadores clásicos como la proteína C reactiva elevada, un signo claro de inflamación sistémica. Pero lo verdaderamente revelador está del lado derecho, a nivel central. En el líquido cefalorraquídeo encontramos las mismas señales de guerra, como la interleucina 8. Esto no es una coincidencia, es la prueba de un estado de neuroinflamación activa. Ahora que identificamos a los biomarcadores, la pregunta es ¿cómo operan? Vamos a desglosar esta cascada inflamatoria como una historia en 3 actos para entender perfectamente cómo se orquestan estas vías moleculares y cómo perpetúan la enfermedad. Acto 1. La chispa. Y sorpresivamente todo parece comenzar aquí, en el intestino. Esta figura nos muestra de forma brillante cómo el desequilibrio en la microbiota intestinal, la disbiosis, actúa como un detonante. Esto provoca que los linfocitos T helper 17 liberen una verdadera tormenta de citoquinas proinflamatorias, iniciando un fuego a nivel periférico que sensibiliza las terminales nerviosas y, por supuesto, genera dolor. Acto 2. El fuego llega al sistema nervioso central. Aquí, las proteínas S100 que fueron liberadas en la periferia actúan como mensajeros del peligro. Se unen a receptores como RAGE y TLR4 en la superficie de la microglía y los astrocitos, y al hacerlo, activan cascadas internas que le ordenan a estas células producir todavía más citoquinas. El resultado es un ciclo que aviva y perpetúa la neuroinflamación. Y el tercer acto introduce a un potente amplificador, la obesidad. Debemos entender que el tejido adiposo inflamado es una fábrica de citoquinas como el TNF-alfa y la IL-6. Estas moléculas hacen un doble juego. Por un lado, aumentan la sensibilización en la periferia, pero, y esto es crucial, también cruzan la barrera hematoencefálica para activar directamente a la microglía, subiéndole el volumen a la señal de dolor a nivel central. Muy bien, es momento de unir todas las piezas del rompecabezas. La fisiopatología de la fibromialgia se entiende mucho mejor como un círculo vicioso, un ciclo de retroalimentación donde la inflamación que empezó en la periferia y la neuroinflamación central se refuerzan la una a la otra, impulsando la cronicidad de todos los síntomas. Entonces la clave aquí es la sinergia. La inflamación periférica sensibiliza a los nociceptores, sí, pero esa señal llega y es amplificada por un sistema nervioso central que ya está encendido por la activación glial. Y esta interacción no solo magnifica el dolor, sino que es la responsable directa de síntomas como la fatiga y esa niebla mental tan característica, el fibrofog. Es un circuito cerrado y autoperpetual. Y ante este modelo, ¿cómo encajan nuestros tratamientos actuales? Bueno, si vemos la tabla, fármacos como los inhibidores de la recaptura de serotonina y norepinefrina o los gabapentinoides son excelentes neuromoduladores, pero siendo honestos, no son antiinflamatorios directos.
En otras palabras, estamos tratando las consecuencias de la neuroinflamación, pero no su causa. Y esto, precisamente, nos revela una brecha terapéutica y una enorme oportunidad para desarrollar nuevas estrategias. Con todo esto, llegamos a la parte final de nuestro análisis. Vamos a destilar toda esta información en los mensajes más importantes, los que realmente pueden empezar a cambiar nuestra perspectiva en la práctica clínica diaria. Los puntos clave para llevarse a casa son 4. Primero, y el más importante, la fibromialgia es una enfermedad neuroinflamatoria. Segundo, la severidad de síntomas como la fatiga y el fibro-fog se correlaciona directamente con el grado de activación glial. Tercero, las comorbilidades como la obesidad no son un factor de riesgo más, son amplificadores activos del proceso. Y finalmente, este conocimiento nos abre un horizonte terapéutico completamente nuevo, dirigido a modular directamente las vías de la inflamación. Para resumirlo todo, esta cita de la fuente lo encapsula a la perfección. La relación entre inflamación y dolor es un círculo vicioso. El dolor crónico exacerba las respuestas inflamatorias y estos procesos inflamatorios persistentes, a su vez, intensifican la sensación de dolor. El futuro del tratamiento, sin duda, reside en cómo vamos a romper este ciclo. Este análisis fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención. Toda la información que hemos presentado en este análisis está fundamentada en la evidencia científica más actual, como la revisión que ven en pantalla, que ha sido la base de esta discusión.